Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. EDNOR es una fundación amorosa y es un buen día también para celebrar San Valentín aquí. O sea que gracias a todas las personas que nos estáis acompañando. Esta tarde tenemos a un ponente ya veterano en la casa, porque ya ha estado con nosotros un par de veces, veterano como ponente y desde luego persona imprescindible dentro de lo que son los órganos de gobierno de la Fundación EDNOR, porque Miguel Juan está en el patronato, está en la comisión ejecutiva y sobre todo trabaja por la Fundación, que es lo más importante. Le presentará también otra persona muy importante en EDNOR, que es José Félix Lozano. Mi misión es nada más saludaros, daros la bienvenida, recordaros que la estructura será una presentación del ponente, luego una intervención suya, un turno abierto de preguntas y cuando acabemos, pues como se quedarán cosas en el tintero porque el tema es de mucho interés, luego nos tomamos un vino fuera y podemos seguir charlando durante un rato. Quiero también aprovechar, es una primicia, para deciros que la Fundación EDNOR está muy implicada en un aspecto concreto de la inteligencia artificial. Miguel hoy pues, nos hablará de lo que él considere, pero nosotros como fundación que nos dedicamos a la ética en los negocios y en las organizaciones, en las empresas, pensamos que hay una parte de la inteligencia artificial que es que debemos implicarnos en su análisis, que es la ética de la inteligencia artificial. Entonces, ya nuestra directora académica presentó una ponencia muy interesante en la Sociedad de Ciencias Morales y Políticas y que posteriormente tuvo un extracto breve en un artículo en el País. Y a partir de ahí, pues estamos construyendo una serie de grupos de trabajo que durante mínimo 2 años vamos a ir trabajando en la ética de la inteligencia artificial. Pensamos que es un tema del mayor interés y creo que lo que Miguel Juan nos aporte hoy también nos va a ayudar a todo eso. Yo no quito más tiempo, le paso la palabra a José Félix para que haga la presentación de nuestro ponente y, por supuesto, agradezco a Miguel que debe tener mucho curro porque, según decía Valencia Plaza, hoy pues no paran de facturar más y más en su empresa. Bueno, pues a pesar de eso ha encontrado tiempo para preparar la ponencia. O sea que muchísimas gracias, Miguel. José Félix. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Pedro, por la bienvenida. Bueno, en primer lugar, quiero decir que para mí es un gusto y un honor presentar a Miguel Juan. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero para aquellos que no lo conocen, pues quiero presentar un breve perfil y un resumen de su trayectoria profesional, aunque ya les advierto que se va a quedar muy corta en lo que a su valía personal y calidad profesional se refiere. Miguel Juan es socio fundador y codirector general de S2 Grupo, empresa especializada en ciberseguridad con más de 600 empleados y hasta donde yo sé la facturación de 38 millones, pero si hoy el Valencia Plaza decía que un poquito más, pues 42. mejor. Pues 42. Miguel es ingeniero superior industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, donde cursó estudios de doctorado en sistemas informáticos y computación y durante un tiempo fue profesor asociado en el área de ingeniería de software. Trabajó para IBM como ingeniero senior y como enlace técnico en los laboratorios de IBM en Endicott y Poughkeepsie en New York, en Estados Unidos. Más tarde desarrolló su actividad como consultor independiente para varias empresas del sector TIC y en 2004, junto a su socio, José Manuel Rosell, fundó S2 Grupo, donde ha sido socio director desde entonces. Es corresponsable del crecimiento de la empresa hasta situarla como líder en el mercado español y ha liderado numerosos proyectos en I+D en su proceso de internacionalización en Europa y América Latina. Sus intereses incluyen, aunque obviamente no están limitados, a la ciberseguridad, la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, la tecnología y la ciencia. Ha sido miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia y del Board of Directors de la European Cybersecurity Organization.
Actualmente es patrono de la Cátedra Cultura Directiva y Empresarial de la Universidad Politécnica de Valencia y es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación EDNOR. Es presidente también de Mensa España. Bueno, como puede apreciarse en la breve reseña que ha dado sobre su currículum, sobre su formación y su experiencia profesional, creo que su aportación en este debate es esencial. Y a mi juicio, la aportación de Miguel a la pregunta de ¿podemos moderar el avance de la IA? Va a ser de gran relevancia por varias razones. Yo creo que por su conocimiento técnico sobre el tema, su experiencia cotidiana en tratar con problemas éticos de la tecnología, su capacidad crítica e inquietud intelectual, por su preocupación en el uso riguroso del lenguaje y de los conceptos, que hemos tenido ocasión bueno, en algún momento de compartir, y sobre todo por su sensibilidad moral y su calidad humana. Yo creo que, bueno, las expectativas son muy altas, pero seguro que las satisfacer. Por favor, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a todos los asistentes que han venido. Como dice a veces Adela, dice, pudiendo estar en tantos otros sitios donde se lo pasarían bien, han elegido estar aquí y eso está muy bien y es de agradecer. Y agradecer también a CEP que nos cede este local y a la Fundación EDNOR por invitarme a hacer esta conferencia. A mí esto de que se pongan las expectativas altas es malísimo, porque una de las tácticas que hay que tener en empresas siempre es prometer menos de lo que luego se va a dar. Así que salgo con un hándicap. Pero bueno, vamos a intentar que la charla sea amena y sobre todo que suscite preguntas y que luego cada uno se vaya de aquí con algo más de conocimiento y sobre todo con muchas más dudas de las que tenía al entrar, que creo que es lo interesante. El origen de esta charla está en una carta que fracasó, una carta que se escribió hace ya prácticamente un año por un grupo de gente del mundo de la tecnología en Estados Unidos, pidiendo a la comunidad tecnológica que hicieran una pausa, que durante un periodo de al menos 6 meses dejaran de desarrollar sistemas de inteligencia artificial avanzada, o sea, cosas como ChatGPT, por ejemplo. En aquel momento acaba de salir, creo que el 4, ChatGPT 4, y decían, bueno, es el momento de pararnos a pensar porque había que establecer unas reglas comunes de control y conjurar una supuesta amenaza que se cernía sobre la humanidad si no hacíamos algo así, ¿vale? Digo que es fracasada porque nadie hizo caso. De hecho, algunos de los que firmaron la carta al poco tiempo estaban continuando con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial avanzada. Y bueno, lo único que tuvo es un cierto efecto publicitario y un poco de revuelo en la prensa. Pero a mí me hizo plantearme si era posible una tal moratoria, si serviría para algo o si simplemente si sería conveniente en caso de que pudiéramos. Me gustaría dar respuesta a alguna de estas preguntas y en el camino pues conseguir que los asistentes comprendan un poco mejor cómo funciona esta tecnología y qué caminos se nos abren. En la carta de la que hablaba, de enero de 2023, se nos alerta de una serie de peligros. Y en particular se podrían resumir en algo así como que estamos creando sistemas que quizá no podamos controlar, el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad no lo tenemos evaluado y estamos hablando de cosas como los puestos de trabajo que se pueden destruir, la generación de contenidos textuales, música, imágenes, etcétera, etcétera, que también puede dejar sin trabajo a gente y tener problemas con los temas de la propiedad intelectual. Y sobre todo, y yo creo que la principal, y esta la entiendo bastante bien, es la incertidumbre que se produce porque no sabemos a dónde puede llevarnos esta tecnología. Ponían como ejemplo incluso que en el caso del automóvil, pues el automóvil, aparte de ser un invento que en su momento pues, era muy innovador, muy novedoso y todo eso, tuvo un impacto en la sociedad que seguro que nadie de los que vivían en la época en la que se empezó a utilizar tenían idea de lo que eso iba a suponer. El automóvil ha dado forma a las ciudades en muchas partes del mundo, ha provocado problemas de contaminación, pero también nos ha dado unas capacidades de movimiento
a lo largo de las ciudades y de los pueblos y todo esto, nos ha permitido que el mundo se haga más pequeño, nos ha permitido transportar un montón de cosas, o sea, evidentemente ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, pero nadie puede negar que ha tenido un impacto muy fuerte en la sociedad. Y se espera que la inteligencia artificial tenga un impacto mucho más fuerte, pero no se sabe muy bien cómo va a ser. Bien, la carta que decía planteaba algunas ideas o algunas peticiones. La primera, o la más importante, sería que los sistemas de inteligencia artificial tan potentes como los que se estaban fabricando ya en ese momento no deberían de ser desarrollados hasta que no tuviéramos claro cuáles eran los efectos que iba a tener y si estos iban a ser positivos, y hasta que no supiéramos si los riesgos que introducían iban a ser gestionables. O sea que de alguna forma tendríamos que dar un paso atrás en una peligrosa carrera de ir creando cada vez sistemas más potentes que al fin y al cabo también eran modelos de caja negra, es decir, que no sabemos muy bien qué es lo que están haciendo por dentro, y que tenían capacidades emergentes, o sea que de repente parecía que sabían hacer cosas que nosotros no habíamos al menos programado directamente. Hacían una referencia que tenía gracia. En el mundo de la inteligencia artificial siempre se ha dicho que ha habido etapas de desarrollo y lo que se llamaban inviernos de la inteligencia artificial, o sea, momentos en los que parecía que la cosa se había parado. Entonces, haciendo un pequeño juego de palabras, decían: disfrutemos de un largo verano de la inteligencia artificial, o sea, lo que tenemos en este momento, sin correr precipitados hacia un otoño. Y en inglés tiene más gracia porque fall, aparte de otoño, también es caída, con lo cual pues tiene su aquel. Aparte, uno de los principales fabricantes de sistemas de inteligencia artificial, que es OpenAI, que son los que desarrollaron ChatGPT, decían algo así como: en algún momento va a ser importante pararse, mirar, hacer una auditoría, una evaluación independiente antes de entrenar nuevos sistemas futuros y establecer unas reglas de cuál es la tasa de crecimiento a la que queremos evolucionar estos sistemas. Bueno, pues los de la carta decían que o sea, hace un año era el momento. Y además propusieron también una serie de medidas, un documento que llamaron Policy Making in the Pause, es decir, qué es lo que deberíamos de hacer en esta pausa, en esta moratoria, y decían cosas como, básicamente, por no hacerlo largo, pues hacer auditorías, establecer regulación de cómo debería de funcionar, que hubiera cierto control por parte de los gobiernos o de los estados, como montando agencias de inteligencia artificial a nivel nacional, establecer cómo se iban a considerar las responsabilidades de lo que hicieran los sistemas de inteligencia artificial, garantizar la privacidad y garantizar la ciberseguridad de los sistemas. Y que de alguna forma también se pudiera identificar fácilmente lo que eran las creaciones de los sistemas de inteligencia artificial para distinguirlos de aquellos que hubieran sido generados por humanos. ¿Vale? Y ahora llegamos a la pregunta. Esta moratoria, y es la pregunta que da título a la ponencia, ¿podemos moderar el avance de la IA? Es decir, ¿se podría conseguir una moratoria como esta? Y si se puede conseguir, ¿serviría para algo? Y nos conviene hacer una moratoria como esta. Dice, la experiencia ya nos ha dicho que no se pudo conseguir, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo de una anécdota que contábamos, una historia, o un chiste si quieren, que decía que llegaba un obispo a visitar un pueblo pequeñito y cuando se iba acercando, en la entrada del pueblo, en la carretera, le acogía el párroco del pueblo con una pequeña comitiva y pues para darle la bienvenida. Y entonces el obispo le decía: a ver, señor párroco, no sé si sabe usted que según el protocolo eclesiástico, cuando un obispo llega a una población, deben de tocar todas las campanas. Y aquí no las estoy oyendo. Entonces el cura párroco le decía: pues mire, señor obispo, sí que lo sé, sí que sé que deben de tocar la campana, pero hay 3 razones por las que no han tocado. Dice, la primera es que no tenemos campanas. Dice, pues las otras 2 no me las cuente. Pues aquí podríamos hacer una cosa parecida. Si no se va a poder hacer una moratoria, ¿para qué queremos preguntarnos luego si es conveniente o no es conveniente? Pero yo creo que es un proceso de reflexión que es interesante.
Bueno, ¿por qué no podemos hacer esa moratoria? Pues entre otras muchas cosas porque nadie va a dejar que los demás tomen ventaja, que se adelanten, y entre esos nadies pues tenemos gente como China o como Estados Unidos que evidentemente no van a parar de hacer sus desarrollos en inteligencia artificial, con lo cual el que se pare pues pierde comba y tiene una desventaja competitiva. Vale. Bueno, luego hablaremos de las otras dos preguntas, si nos conviene o no, lo dejaremos para el final. Al final, ¿qué es lo que ha pasado? Que independientemente de que no haya habido esa moratoria, sí se ha producido la creación, o al menos el principio de la creación de un marco regulatorio para definir cómo debemos de enfrentarnos a la inteligencia artificial. Y aquí ha habido, pues como suele ocurrir normalmente, como dos puntos de vista diferentes, o tres si queremos. En China, que yo sepa, no se ha regulado nada, y los otros dos que son Estados Unidos y Europa. Y hay una cierta diferencia en el enfoque que además tiene mucho que ver con la forma o con la idiosincrasia de los países y con los objetivos que parecen tener. En cuanto a objetivos, en Europa lo que se ha desarrollado, que ha sido la AI Act y alguna cosa más, básicamente lo que se propone como objetivo es mejorar el funcionamiento del mercado con un marco legal para el desarrollo, marketing y uso de la inteligencia artificial de conformidad con los valores europeos, ¿vale? O sea que nos estamos fijando en cómo regulamos el mercado de las aplicaciones de inteligencia artificial. Mientras que en Estados Unidos el objetivo es guiar el diseño, uso e implantación de la inteligencia artificial para proteger al público o a las personas en Estados Unidos. Que ya empezamos porque vemos que los europeos de alguna forma estamos asumiendo un papel secundario en cuanto a lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, porque ya nos preocupamos del mercado mucho más que del diseño y el uso de la inteligencia artificial. En cuanto al ámbito, en Europa hablamos de proveedores de inteligencia artificial, usuarios, implantadores, importadores, distribuidores, etcétera, etcétera, y el público en general. Mientras que en Estados Unidos se habla de diseñadores, desarrolladores e implantadores de la inteligencia artificial. O sea, tienen claro que van a ser ellos los que desarrollen la mayor parte de las aplicaciones, o al menos las más importantes. En Europa el marco regulatorio será obligatorio y en Estados Unidos van a ser recomendaciones, o están siendo recomendaciones. Y en cuanto al contenido, en Europa lo que nos hemos preocupado es de hacer una clasificación en niveles de riesgo y decir qué obligaciones tendría cada nivel. Entonces se han clasificado en tres niveles. El bajo, que básicamente es, pues si estás haciendo una aplicación de inteligencia artificial con bajo nivel de riesgo, pues haz lo que quieras, que no tiene mayor importancia, ¿vale? Por ejemplo, una recomendación de algo que esté basado en datos que hay libremente disponibles. De bajo no pasamos a medio, sino ya a alto. Alto, lo que te piden es que te sujetes al reglamento que se ha propuesto, lo de la AI Act. Y el tercero es lo que llaman riesgo inaceptable. Y el riesgo inaceptable, pues ya está, digamos, prohibido. Es decir, no puedes hacer una aplicación de inteligencia artificial cuyo riesgo sea inaceptable. En Estados Unidos, sin embargo, lo han planteado de otra forma y han hablado de 5 principios de funcionamiento, que sería seguridad y efectividad, protección frente a la discriminación, o sea, los sesgos, privacidad, explicabilidad y que haya siempre alternativas humanas, es decir, que a nadie le puedan obligar a utilizar una inteligencia artificial. Y para que el que tenga curiosidad, lo que se considera inaceptable en Europa es sistemas que utilicen técnicas subliminales. No sé si esto se está utilizando en algún ámbito o no, porque como son subliminales, pues no son fáciles de ver. Prácticas de inteligencia artificial que exploten las vulnerabilidades, lo cual también tiene sus peculiaridades, porque claro, cuando uno hace una auditoría también está buscando vulnerabilidades y eso, pero bueno, a ver si no nos dejan hacer herramientas de estas. Sistemas de lo que llaman social scoring, o sea, de puntuación de personas, como se está haciendo en China, por ejemplo, y sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real. Es decir, que las cámaras que están de vigilancia pues vayan identificando a las personas y puedan saber quién ha hecho qué en lugares públicos o vigilados.
Y esto es más o menos lo que hay en cuanto al marco regulatorio. Podríamos hablar también de otros temas como cuáles son los pilares fundamentales de esta legislación, pero básicamente son lo que hablábamos, un poco la explicabilidad, es decir, se pretende que los sistemas de inteligencia artificial puedan decir por qué han tomado determinadas decisiones, ¿vale? Se habla de eliminación de sesgos, se habla de robustez, que se podría interpretar como ciberseguridad, de accountability o responsabilidad, es decir, quién es el que se va a hacer cargo de si la inteligencia artificial hace algo malo, la privacidad y ética y sostenibilidad, que es un apartado muy importante. Bueno, pues ahora voy a comentar un poco cada uno de estos. En cuanto al tema de la explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial, el problema está en que es un problema muy complejo. Es decir, la mayor parte de los sistemas de inteligencia artificial que estamos utilizando son más bien una caja negra y no sabemos exactamente qué es lo que están haciendo dentro. Luego voy a explicar un poquito cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial generativa, como es el caso de ChatGPT o Copilot o algunos de estos más que hay por ahí, pero ya veremos cómo no es tan fácil esto. Si hablamos de... A ver cómo vamos de tiempo. Bien. Si hablamos de sesgo, de eliminación de sesgos, pues el problema es que, claro, los sistemas de inteligencia artificial pueden introducir sesgo en sistemas, por ejemplo, de selección de personal, de identificación de delincuentes potenciales, sesgo racial en sistemas de diagnóstico médico o también de identificación de delincuentes, etc. ¿Y cómo podemos evitar eso? Pues la cuestión es que no es tan fácil, porque muchas veces el sesgo está en los propios datos que se están utilizando para entrenar a las inteligencias artificiales, y los datos vienen del comportamiento de los seres humanos. Es decir, cuando nosotros tenemos un sistema, una sociedad, en la que hay determinadas personas que por ser de una raza o estar identificadas racialmente, como se diría ahora, determinada, resulta que se ve que hay más delincuentes de esa raza que de otras, pues hay que ver si eso es porque efectivamente es una característica de esa raza o porque resulta que lo que está ocurriendo es que le estamos poniendo una situación económica y social diferente que hace que tengan más delincuencia. Pero desde el punto de vista de la inteligencia artificial, que se entrena con esos datos, la conclusión que va a sacar es que efectivamente las personas de raza X cometen más delitos, porque hay más de ellos en la cárcel, son detenidos más veces, etcétera, etcétera. Luego, no es tan trivial el salvar esos sesgos. En cuanto al tema de la robustez y de la fiabilidad de los sistemas, pues hay formas de engañar a las inteligencias artificiales y se puede hacer que trabajen de manera conveniente para nuestros intereses, si sabemos cómo. Entonces, el problema está en que lo que hay que hacer es protegerlas, porque claro, se pueden evadir sistemas de detección, se pueden evadir sistemas de reconocimiento facial, se puede trampear con su entrenamiento para hacer que tomen luego decisiones que son favorables a alguien, o se pueden hackear como cualquier otro sistema, como se hace con cualquier sistema informático. Entonces, lo que se pide muchas veces es que haya lo que dicen un human in the loop, es decir, que al final, de alguna manera, las decisiones acaben teniendo que ser ratificadas por una persona, por un ser humano que está en ese ciclo, en ese proceso. Claro, desde mi punto de vista eso es bastante complicado, porque se puede hacer cuando son pocas las decisiones que hay que tomar y se está atendiendo a pocos usuarios, pero cuando se empieza a multiplicar por miles o por cientos de miles, no vamos a tener una persona para ratificar todas las decisiones que toma una inteligencia artificial, con lo cual eso es poco viable. El tema de la responsabilidad, que básicamente se podría reducir a queda claro quién tiene la culpa. Es decir, si me pasa algo con la inteligencia artificial que tiene la culpa, pues tampoco es tan sencillo, porque nos podemos encontrar con que una cosa es el fabricante de la inteligencia artificial, otro es el usuario que le hace el ajuste fino, el fine-tuning, utilizando otro entrenamiento para adaptarlo a características que sean propias del contexto. El usuario que lo utiliza, depende. Por ejemplo, si alguien le pregunta a ChatGPT algo y hace una pregunta que es incorrecta o ambigua y aquello le devuelve un resultado que no es correcto, tiene la culpa la inteligencia artificial o el fabricante o el que lo ha entrenado,
o es el propio usuario que no ha hecho la pregunta correcta. Y en cualquier caso, y esto ya es una especie de spoiler, yo recomendaría a todo el mundo que las respuestas que le dé ChatGPT, pues que no se las tome como acto de fe, porque no siempre son ciertas, ¿vale? O sea, evidentemente, ChatGPT, como veremos luego, es una herramienta que está entrenada para producir respuestas plausibles, pero plausible no quiere decir cierto, ¿ok? Luego tenemos, como decía antes, otros temas como la privacidad y la seguridad, y esto básicamente se trata de proteger aquellos datos que se utilizan, proteger a las personas que son dueñas de los datos que se utilizan para hacer los entrenamientos de las inteligencias artificiales. Y aquí yo creo que el futuro debería de ir por algo así como establecer un sistema de donantes de datos que esté bien regulado. Si me explico, igual que nos hacemos donantes de órganos o de sangre o de lo que sea, pues que nos podamos hacer donantes de datos para determinados fines concretos y que no se puedan utilizar nuestros datos si no es para esos fines. Por ejemplo, hay sistemas de inteligencia artificial que hacen diagnóstico basado en imágenes médicas y esos sistemas funcionan muy bien y salvan muchas vidas y son capaces de hacer diagnósticos adelantados sobre un enfermo y detectar que tiene una determinada enfermedad antes de que sea demasiado tarde o cuando todavía se le puede tratar. Es evidente que es bastante solidario permitir que nuestros datos sean utilizados para entrenar a esas inteligencias artificiales porque pueden salvar vidas y de alguna forma tendríamos que ser capaces de ser donantes de ese tipo de datos para esa finalidad propuesta. Y ese debería de ser, desde mi punto de vista, el camino por el que deberíamos de proteger los datos. Y luego viene el tema de la ética y la sostenibilidad, y esto es complicado. Lo de la ética es muy difícil porque yo creo que no se le puede demandar a un sistema informático, a una máquina que sea ética, sino a quienes la manejan y al uso que hacen de ella, ¿no? Porque hasta ahora nadie ha descubierto ninguna manera de introducir las famosas leyes de Asimov en los sistemas de inteligencia artificial, ni nada que se le parezca. No podemos decirle, tienes que ser, lo primero de todo, tienes que no dañar a ningún ser humano. Dice, eso no se puede codificar y no se puede entrenar una inteligencia artificial para eso. Y si le diéramos como datos de entrenamiento los comportamientos sociales que tenemos los humanos, pues igual la cosa no nos salía muy bien tampoco. Con lo cual no es demasiado sencillo. Y luego el tema de la sostenibilidad, pues también se ha hablado en algunas ocasiones de la huella de carbono que tiene la inteligencia artificial y todo eso, y eso si les interesa lo podemos comentar después en el turno de preguntas. Vale, yo ahora voy a pasar a un punto que creo que es interesante, que es el cómo funciona esto de... Ahora voy a hablar sobre todo de las inteligencias artificiales generativas porque son las herramientas que más han democratizado el uso de la inteligencia artificial. ¿Hay alguien en la sala que no haya utilizado nunca ChatGPT o una herramienta similar? O sea que todos lo hemos utilizado. Ah, una persona. Jesús. No, tampoco. Vale, pero pocos, ¿no? O sea, al final casi todo el mundo al menos ha entrado alguna vez en ChatGPT para preguntarle 4 tonterías y todo eso, ¿no? Bueno, pues esto digamos que ha sido lo que dicen que ha sido la herramienta que más ha democratizado el uso de la inteligencia artificial, o por lo menos popularizado. Yo creo que democratizado es una palabra demasiado fuerte. La que más ha popularizado el uso. Y según cada uno cómo le va y las respuestas que le da, pues acaba llegando a la conclusión de que esto es una tontería, de que es muy útil, porque me sirve para escribir las redacciones que me piden en el cole, o para escribir correos electrónicos en mi empresa sin tener que dedicarle mucho tiempo, o para otros muchos usos que no voy a comentar. Y la verdad es que son muy útiles y hacen cosas que desde mi punto de vista son sorprendentes, ¿vale? Pero son sorprendentes sobre todo cuando se conoce un poco mínimamente cómo funciona internamente una de estas herramientas, una herramienta de inteligencia artificial generativa. Entonces yo voy a intentar que lo entiendan. Yo tengo la creencia de que todo lo que es tecnología
o ciencia, con la paciencia suficiente y con la buena voluntad por parte del que escucha, se puede entender, ¿vale? Excepto la mecánica cuántica. Eso ya dicen ellos mismos que si la entiendes es porque no la has entendido. Bien, ¿qué es lo que hace un sistema de inteligencia artificial generativa? Igual digo a menudo ChatGPT porque es más corto, pero básicamente sirve para esta herramienta y para otras que hay unas cuantas, de lo que llaman LLMs o Large Language Models, ¿vale? ¿En qué consiste eso? Pues básicamente es una cosa muy sencilla. Consiste en un sistema que es capaz de, dada una frase incompleta, calcular cuál es la palabra más probable que va a seguir y ponerla. Ya está. A la siguiente vuelta coge esa frase que tiene una palabra más y le añade otra palabra más. Y así sucesivamente hasta que llega a la longitud del texto que se le ha indicado o que es razonable. No tiene más misterio. Y entonces dice uno, claro, lo que me sorprende a mí es cuando con ese principio y sabiendo que lo que hace es eso, es capaz de dar unos resultados que son increíblemente buenos para lo que es. A mí me lo parece. Bueno, hay 2 o 3 detalles que voy a explicar para que se entienda por qué estos sistemas son tan complejos y por qué requieren esos entrenamientos y todo eso, pero básicamente es esto. Claro, el problema está en que, bueno, a ver, lo que hace ChatGPT cuando se le hace una pregunta es coger la pregunta, darle la vuelta, ponerla como una frase afirmativa y a partir de ahí empezar a añadir palabras. Es decir, que siempre parte de un texto que empieza a decir. Tú le dices, ¿qué es una inteligencia artificial generativa? Pues entonces dice, una inteligencia artificial generativa es, y a partir de ahí empieza a meter las palabras más probables que conoce o que genera, digamos. ¿Cómo hace esto? Dice, pues vamos a suponer que el lenguaje o el diccionario que se va a utilizar del que se pueden sacar palabras tiene unas 40.000 palabras, que sería bastante razonable tanto para el inglés como el castellano, palabras de uso relativamente corriente. Creo que el inglés tiene más, pero porque meten en su diccionario, creo que todas las otras palabras que alguna vez algún escritor ha utilizado, sean del idioma que sean y sean de la proveniencia que sea, con lo cual pues juegan con un poquito de ventaja. Pero vamos, 40.000 palabras es una cantidad razonable. Vale, esto quiere decir que cuando yo tengo una ristra de palabras y quiero añadir una más, pues debería de tener una lista de todas las probabilidades de que las otras 39.999 palabras, bueno, no, las 40.000 porque se pueden repetir palabras. ¿Cuál es la probabilidad de que cada palabra aparezca detrás de esas? Y entonces selecciono la que más probable es y la pongo. Claro, el problema está en que no me vale con... O sea, si yo empiezo con una sola palabra, por ejemplo, supongamos que decimos la, y decimos, vale, después de la, ¿qué es lo que más probablemente va a venir? Y entonces diríamos, pues necesito saber la probabilidad de la seguido de cualquier otra palabra, es decir, de esa dupla de la y otras palabras, y saber cuál es la más probable. El problema está que por un simple cálculo combinatorio, cuando hablamos de 2 palabras, pues puede haber como 1.600 billones de combinaciones posibles. 1.600 billones. Billones español, millones, perdón. Es que con esto de los billones y los billones. 1.600 millones de los nuestros, que es 1,6 billones de los americanos. Si metemos 3 palabras y queremos hacer el cálculo por combinatoria, pues nos salen, en vez de 1.600, nos salen 60.000. Y si metiéramos lo que cabe en una página, que pueden ser unas 600 palabras, pues nos encontraríamos con que eso excede del número de partículas en el universo y todo ese tipo de cosas. Es decir, es un número inabarcable. Claro, ¿qué ocurre? Que para poder calcular esas probabilidades, lo que hace el sistema es coge todos los textos que hay disponibles, sean donde sean, en Internet, en bibliotecas digitalizadas, etcétera, etcétera, y revisa todos para ver cuál, digamos, en las combinaciones diferentes de esas 2, 3, 4, 5, 6, así hasta n palabras que se van a producir, cuál es la ocurrencia que hay en los textos que se conocen.
El problema está en que si solo utilizara los textos que se conocen, solo produciría textos iguales a los que ya han sido escritos. Pero hay otros textos que no se han escrito nunca. Y esto a mí me recuerda mucho el cuento aquel de Borges, que se llama La Biblioteca de Babel, que se supone que tenía todos los libros que se podrían haber escrito en algún momento, y que básicamente era una combinatoria de todas las letras del alfabeto tomadas de tantas en tantas, etc. Y al final era una biblioteca infinita y todo eso. Bueno, pues en cierto modo, si nos limitáramos a aquellos textos que tienen sentido o que podrían tener sentido, y aquí vuelvo a la palabra que he utilizado antes, a que sean plausibles, es decir, que aparentemente tengan sentido, pues tendríamos no tendríamos tantos, no sería ese número tan enorme, pero seguiría siendo un número inmanejable. Total, que nos encontramos con el problema de que no podemos calcular esas probabilidades simplemente escaneando, revisando todos los textos digitalizados que hay en el mundo, porque nunca nadie ha escrito tantos textos como para tener todas las posibles combinaciones. ¿Me siguen hasta aquí más o menos? Vale, y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues aquí viene la idea genial que tuvo alguien, que dijo, bueno, pues entonces como yo tengo una cosa que se llaman redes neuronales que puedo entrenar para que hagan estimaciones de cosas, pues voy a hacer una red neuronal que se dedica a hacer estimaciones de cuál sería la probabilidad de estas combinaciones de palabras. ¿Y cómo la entreno? Pues la entreno con todos los textos que tengo. Es decir, cojo la red neuronal, le paso todos los textos que se han escrito hasta el día de hoy, y con eso es capaz de hacer estimaciones no solo de esos textos, sino de aquellos que se podrían haber escrito. Está claro más o menos cómo es la cosa, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente lo que hace ChatGPT. Ni más ni menos. Claro, la red neuronal que se está utilizando en el caso de ChatGPT, en la versión 3, tenía 75.000 millones de conexiones neuronales. ¿Vale? El número de neuronas que tiene, neuronas entiéndame como una simulación informática de una neurona, pero que al final es algo muy simple, es un elemento que tiene entradas y salidas y en función de una función umbral dispara. Entonces se conectan neuronas unas con otras, todas con todas, y no se ha dicho o no se dice abiertamente cuál es el número de neuronas que tiene ChatGPT, pero sí el número de conexiones, y son eso. ChatGPT 3 tenía 175.000 millones de conexiones y ChatGPT 4 tiene 400.000 millones de conexiones. Y esa cifra se parece bastante al número de neuronas que tiene un cerebro humano. No al número de conexiones, pero sí al número de neuronas. De todas formas, en un ser humano, en un cerebro humano, no todas las neuronas están conectadas con todas. Por lo tanto, sí, ¿qué pasa? Me he ido demasiado lejos. Puedo volver y repetirlo. Hace 15 minutos. No digas eso, ¿eh? Bueno, vale. Pues entonces, en cualquier caso, que son números muy grandes de conexiones y que cuando se hace el entrenamiento, y a pesar de la sencillez del objeto de una red, de un sistema de inteligencia artificial generativa, pues resulta que lo que produce es muy interesante. Muchas veces dice cosas que son ciertas basándose en un montón de textos que ha leído, entre comillas, y aunque a veces lo que dice no es cierto, sin embargo, parece cierto. O sea, le podemos hacer preguntas pues, sobre uno mismo o sobre su empresa, lo que sea, y seguramente habrá cosas que dirá que no serán ciertas, pero podrían serlo. Yo me enteré de que había vendido mi empresa porque le pregunté a ChatGPT, y me dijo, pues esta empresa fue vendida en el año no sé cuántos y tal, por tal cantidad y tal. No estaba mal la cantidad, pero no la había vendido. Vale, bueno, pues con eso y unos pocos trucos más, una inteligencia artificial generativa genera el tipo de respuestas que estamos viendo todos los días. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, pues aquí vemos unas cuantas cosas que son bastante sorprendentes cuando empezamos a analizar un poco en detalle cómo funciona la inteligencia artificial generativa.
Una de ellas es que es como una aproximación muy por la fuerza bruta. Es decir, que si queremos conseguir que la inteligencia artificial haga cosas más complejas, no hace falta calentarse mucho la cabeza en dotarle de algoritmos complejos. Basta con aumentar el número de neuronas y el número de conexiones y entrenarla. Y funciona mejor. Es decir, el que hayan pasado de 175.000 millones de conexiones a 400.000 millones es simplemente porque con 400.000 millones funciona mucho mejor y da unos resultados que son más creíbles y la mayor parte de las veces más acertados. ¿Cómo de grande podemos hacer esa red? Pues es muy difícil de estimar porque en términos de estos números tan grandes y además moviéndonos en un terreno que es en cierto modo desconocido, pues no es fácil, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que de alguna manera hemos descubierto un sistema que, como insisto, la aproximación es un poco por fuerza bruta, o sea, estamos metiendo neuronas y conexiones y entrenando y no sabemos muy bien cómo funciona esto, pero hemos conseguido un sistema que parece que reproduce muy bien el proceso que nosotros tenemos en el cerebro cuando utilizamos el lenguaje, ¿vale? O por lo menos lo imita. Yo no voy a decir en absoluto que un ChatGPT sea capaz de pensar, en absoluto, pero está claro que ahí están, de alguna manera, metidas las bases del lenguaje, de nuestro lenguaje, y cómo se utilizan, porque las maneja muy bien, ¿vale? Pero no están puestas de manera explícita. Pero es que nosotros tampoco tenemos muy claro cuáles son las reglas de nuestro pensamiento y de nuestro lenguaje de manera explícita. Con lo cual, de alguna manera, estamos haciendo algo así como un modelo de nuestro cerebro más pequeño, que funciona bien y que es capaz de dominar el lenguaje bastante bien y, sin embargo, no sabemos muy bien cómo lo hace. O sea que nos pasa lo mismo que con nuestro propio cerebro. Y eso es la causa de que haya tantas cosas que son muy difíciles de hacer para controlar o reglamentar este tipo de redes. Otra cosa que es curiosa, por ejemplo, es que esa misma red neuronal que se entrena, pues se le puede entrenar varias veces con los mismos datos y como cada vez está en un estado diferente, pues resulta que va aprendiendo más cosas, que es como lo que nos pasa a nosotros también cuando queremos aprender una cosa y aprendemos por repetición y nos vamos leyendo las cosas una y otra vez, una y otra vez. Pues resulta que a veces basta con coger una de estas redes neuronales y meterle 20 veces los mismos datos para que evolucione y sea capaz de producir un resultado más interesante. Y luego, digamos que hay un tema que es un poco más complicado de explicar, un poquito, pero lo voy a intentar explicar, que es el tema de que cuando nosotros los humanos hacemos un modelo de la realidad, por ejemplo en física o en matemáticas, somos capaces de identificar unas leyes de funcionamiento, las leyes de la física o los teoremas matemáticos son leyes de funcionamiento, que de alguna forma son como atajos que nos permiten no tener que hacer un experimento cada vez que queremos predecir el resultado de una situación, ¿no? Y, sin embargo, en las tareas que consideramos como más humanas, como escribir o este tipo de cosas, o dibujar o cosas así, no tenemos ese tipo de atajos, no tenemos esas leyes tan claras. Y entonces en los sistemas de inteligencia artificial generativa está pasando algo parecido. O sea, dentro de la inteligencia artificial no hay teoremas, no hay calculadoras, no hay nada de eso, y están reproduciendo un modelo de nuestro cerebro que es muy parecido al real, o por lo menos tiene un comportamiento muy parecido. Vale, entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que la inteligencia artificial, aparte de los usos que tiene, también nos va a servir para ser capaces de entender mejor muchos procesos de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro. Gracias a este tipo de sistemas de inteligencia artificial generativa, probablemente empecemos a ser capaces de extraer leyes de cómo funciona nuestro pensamiento o determinados teoremas o determinadas construcciones que nos ayuden a entender cómo funciona nuestra cabeza. Y quizá, por ejemplo, el esfuerzo que podamos utilizar en intentar
introducir principios éticos dentro de esos sistemas nos permita también entender mejor qué es lo que significan para nosotros esos principios y cómo los aprendemos nosotros. Con lo cual, de alguna forma, estamos teniendo una herramienta de estudio de nuestras propias cabezas que, sin embargo, es externa a nosotros. Y eso a mí me parece muy interesante. Vale, entonces, volviendo un poco a lo que decíamos al principio, ¿sería conveniente hacer esa moratoria que hablábamos antes? ¿Podríamos hacerlo? Bueno, ya hemos llegado a la conclusión antes de que no podríamos hacerlo, pero yo creo que nos serviría quizá para establecer los objetivos de dónde queremos ir, pero no está muy claro. Y yo creo que, digamos, con un argumento un poco más sutil, el problema está en que no conocemos lo suficiente las leyes de funcionamiento de las inteligencias artificiales como para que pararnos a pensar sobre ellas en estos momentos nos dé una pista sobre por dónde queremos ir. Con lo cual, creo que no tenemos más remedio que evolucionarlas, jugar con ellas y ver a dónde nos lleva el asunto. ¿Que vayamos con precaución? Por supuesto. ¿Que vayamos con ojo vigilante y mirando lo que estamos haciendo? También. Pero creo que no vamos a tener más remedio que dejarlas que sigan funcionando. Y con esto, pues, termino mi conferencia y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias también por atenerse al tiempo tan escrupulosamente y así tener tiempo para el debate. Y yo creo que, bueno, la conferencia ha demostrado lo importante que es pensar sobre estas cuestiones y pensar con rigor y desde el conocimiento técnico y fundamental. Si no lo entendemos, difícilmente podemos hacer una buena reflexión. Bueno, preguntas. Bueno, no sé, empieza por donde ha sido espontáneamente 3 o 4 personas. Pues. Felicitar a Miguel por la estupenda conferencia que nos ha aclarado muchas cosas. Sí, a mí, sí. A mí me preocupa, mi preocupación en este caso sería personal, y es la velocidad con la que va lo de la inteligencia artificial y lo lento que va los sistemas de protección del ciudadano para poder salvaguardar pues, tus derechos, tu seguridad, en fin, no sé. Yo he vivido un caso, no es exactamente, no sé si es de inteligencia artificial, de suplantación de identidad a través de una paralela que gira Hacienda a un señor que dice que ha jugado en un juego en línea y ese señor no ha jugado nunca en línea ni nada más. Pero él te gira la paralela. Yo digo, hombre, no creo que Hacienda no tenga sistemas informáticos potentes y debería controlar. Esto es un pequeño ejemplo. No sé si es inteligencia artificial o simplemente es la usurpación de identidad a través de sistemas ciberinformáticos, no sé, hackers que hay. Pero claro, esto llevado a la inteligencia artificial a mí me pone a temblar, porque entre otras cosas creo que el derecho está muy lejos de poder saber cómo regular las situaciones, porque tú mismo lo has explicado. Y la ética me parece que le pasa 3/4 de lo mismo. Tendría que haber ingenieros que además fueran filósofos y estudiosos del derecho que también fueran ingenieros y que pudieran conocer de primera mano. Por otra parte, he visto en la inteligencia artificial generativa no solo los temas de textos, están generando imágenes que pueden captar a partir de captar a ti tu voz telefónica respondiendo a una serie de preguntas y montar con eso un audio, incluso un vídeo si tienen imágenes tuyas, falsificando. Fíjate esto hasta dónde puede llegar, ¿no? Falsificar un delito con tu imagen y con tu voz. Entonces, yo creo que ahí estamos en una posición de indefensión bastante
fuerte los ciudadanos ante el avance. Ya sé que será... estoy de acuerdo contigo que esto de intentar pararlo, vamos, yo creo que no hay muchos intereses y es imposible. Simplemente, no sé, si tienes alguna opinión respecto a esto de la seguridad del ciudadano. El caso que has contado de Hacienda probablemente no tenga que ver con la inteligencia artificial, sino más bien con una suplantación, pero podría ocurrir. Hacienda también utiliza inteligencia artificial y ciencia de datos desde hace mucho tiempo. Por lo menos yo la primera vez que me enteré hace casi 10 años ya, o sea que sí deben de tener bastantes herramientas. Lo otro que hablas de la falsificación del vídeo, eso es el deepfake, y se están haciendo ahora ya cosas que son también muy sorprendentes. Yo creo que esto tiene que acabar en que no se acepten como pruebas determinados, o sea, ni determinados ni nada, ni vídeos ni audios, en ningún caso, salvo que vengan de una fuente que esté suficientemente certificada. Yo qué sé, una cámara de seguridad de un sitio público que está controlado, custodiado, etcétera, y que se sabe que no ha sido manipulado, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, todas esas condicionantes, eso se podrá utilizar como una prueba en un juicio y cualquier otro vídeo o audio no. Porque es así. Es que nos tenemos que acostumbrar. La tecnología cambia la sociedad. Y el problema está en que si ya es difícil que nos pongamos de acuerdo en hacer cosas como una moratoria entre los países o las empresas que trabajan abiertamente, imagínate con los delincuentes, ¿no? Evidentemente eso es imposible. Pero lo que hay que reconocer es que el peligro existe, que la situación está y que lo que tenemos que hacer es trabajar con ella y asumirla. No sé si he respondido a tu pregunta. Muy bien, gracias. Por ahí. Bien, muchísimas gracias. Yo esta noche voy a dormir un poco más tranquilo. El otro día me regalaron un móvil de última generación y lo he desechado por tranquilidad. Me parece bien. Me ha parecido fenomenal y me aparece una cosa fundamental. Usted ha dicho la palabra, esto es una herramienta. Claro. Esto es una herramienta. Entonces, si es una herramienta, como es una herramienta todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tenemos que comenzar a meter en los centros educativos y en las familias la educación y aprender a pensar. Es decir, yo trabajo con mis neuronas y ahora va la inteligencia y me lo copia, ¿no? Entonces, pero yo tengo que facilitar todo eso. Entonces, esa educación, ese sentimiento de educación es fundamental. Yo he acabado ahora un trabajo sobre, en septiembre del año 22, se matricularon X personas en el Politécnico. En septiembre del 23, el 35% cambiaron de matrícula. ¿Qué quiere decir esto? Que en los centros educativos no se hace una orientación profesional adecuada. Es decir, si yo me creo excesivamente lo de artificial, pero me olvido de inteligencia, y es, claro, muchas veces nos quedamos con el adjetivo, pero el sustantivo es fundamental. Entonces yo creo que la formación del profesorado, la formación de la familia, el meterlo, el aprender a pensar, enseñar a pensar, es clave, a tomar decisiones. Y después trabajar, pues por ejemplo, hace poco vimos aquí el método del caso y cosas así que son importantes. Por lo tanto, educación, como en todo. Porque claro, yo pienso cuando Dios, para los creyentes, cuando Dios llegó el sexto día o el séptimo, no me acuerdo cuándo fue porque estaba de viaje, entonces... ¿Dios está de viaje a ustedes? No, yo estaba, sí. Entonces, creó al hombre. Sí. Y yo pienso que cuando lo creó, como él tiene todo presente, dice, ¿qué follón he montado yo aquí? Sí. Claro, porque lo hizo creador. Dice, este ahora va a empezar, y encima al día siguiente apareció otra que era distinta. Dice, y ahora dos, y distintos, vaya follón. Bueno, y si usted es creyente, estará seguro de que lo que tendríamos que hacer entonces como hombres y mujeres es aprovechar las capacidades que nos dio Dios. Y en cuanto a lo que dice, estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente, la inteligencia artificial es una herramienta, pero además es una herramienta súper útil. Yo lo que he estado contando hoy es la parte
un poco más negativa en cuanto a advertir de los riesgos y de qué cosas pueden pasar y qué cosas se pueden evitar y qué cosas no y todo eso, pero la inteligencia artificial tiene una enorme cantidad de utilidades y yo creo que lo que hay que hacer efectivamente es utilizarla como una herramienta, pero en todos los sentidos. Es decir, si la inteligencia artificial es capaz de generar textos que un escritor puede hacer, pues el escritor debería de hacer textos que una inteligencia artificial no puede hacer. O sea, yo en mi empresa, por ejemplo, nosotros desarrollamos nuestra propia tecnología, que es software dedicado, bueno, no sé si se ha dicho antes, pero en nuestra empresa sí, se dedica a la ciberseguridad. Entonces, desarrollamos herramientas que son software para ayudar a proteger sistemas. Eso se programa y eso quiere decir que hay un grupo de personas que se dedican a programar. Estamos introduciendo cada vez más la inteligencia artificial para que mucha de esa programación se haga de manera automática, sin necesidad de que la persona que lo genera sepa nada de programar. Y quienes lo están haciendo son los propios programadores. O sea, ¿ven su puesto de trabajo en peligro? No, porque lo que va a ocurrir es que vamos a poder dedicar todo el esfuerzo que no dedicaremos a hacer la parte de la programación que es más rutinaria, menos creativa, que ya está definida, que tal, el mantenimiento, etcétera, etcétera, que lo haga la inteligencia artificial y los programadores que se dediquen a hacer nuevas funciones, a ser creativos, a tener ideas más interesantes y todo eso. Claro, eso evidentemente requiere una educación diferente, una educación en la que en vez de formársenos para la sociedad industrial, se nos forme para lo que ha venido después, que yo no sé si llamarle sociedad del conocimiento o qué, pero evidentemente es un tipo de educación distinto. Muy bien, gracias. Por ahí, luego aquí delante y luego por allá. Muchas gracias, enhorabuena por la conferencia, es súper interesante. Dos preguntas, una porque ha sugerido lo de la huella de carbono, a mí me interesa mucho ese tema, y la segunda, ¿qué hay escrito en la leyenda de esa que se cuenta de los dos ordenadores con inteligencia artificial que se comunicaban y que empezaron a desconectarlo cuando empezaron a hablar en un lenguaje que nadie entendía? Mucha imaginación por parte del periodista. Vale. O sea, lo de Skynet no es posible. Vamos, a estas alturas no, yo no sé dentro de 20 años pero igual no es mi problema. No, en serio, lo de esto es que además digo mucha imaginación no solo porque es evidente que eso hoy no puede ocurrir, igual que el otro que salió por ahí, que era un técnico de Google que decía que una inteligencia artificial de repente había sido consciente, pues tiene una noción de la consciencia que es bastante pobre. Decir que una cosa como eso es consciente, pues entonces lo que ocurriría sería seguramente que estarían intercambiando textos o lo que fuera, los strings que utilizaran para comunicarse datos, y en algún momento pues el formato en el que lo hacían no era legible por humanos, como tantos otros programas de ordenador, que no digo que no fuera algo que a lo mejor entre comillas y con muchas comillas y mucha distancia se habían inventado, pero hay de decir que fuera un lenguaje nuevo y que estaban conspirando entre ellos, nada que ver. Y lo de la huella de carbono, me la he preparado, porque sabía que surgiría, y además se lanzó el cebo antes. Esto es muy difícil de calcular, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho es, he partido, y esto lo voy a contar porque tiene su gracia, he partido de ir a ChatGPT y preguntarle, ¿vale? Entonces ChatGPT se ha resistido como gato panza arriba antes de darme ningún dato. He tenido que decirle que ya entendía que era una estimación, que no se comprometía a nada, que no le iba a demandar por ello, etcétera, etcétera, hasta que al final me ha ido dando unas cuantas cifras. Pero luego ha sido, claro, digamos que yo ya tengo una cierta experiencia con la utilización de este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué he hecho? Lo siguiente que he hecho es decirle, ¿me puedes decir cuáles son las fuentes en que te basas para decir esto? Y entonces ha empezado a darme fuentes y ahí la cosa ha sido mucho más interesante. Porque, por ejemplo, me ha dado fuentes por ejemplo, el Cambridge Bitcoin Energy Consumption, que es un índice de consumo energético del minado de bitcoins, o me ha dado información sobre otros artículos técnicos escritos por gente de la Universidad de Cambridge. Y bueno, y me ha ido diciendo una serie de cosas que luego he mirado y haciendo estimaciones a grosso modo, porque son muy difíciles de hacer, simplemente para que tengan una idea. El total de la energía que se consume en el mundo está en el entorno de los 170.000 teravatios hora, ¿vale? Un teravatio hora es una bestialidad,
¿vale? 170, pero lo digo solo no porque se hagan a la idea de cuántos son. Pues toda la energía que se consume en el mundo son 170.000 teravatios hora, ¿vale? Nos quedamos con los 170.000. Pues de eso, 30 y tantos mil son electricidad, ¿vale? O sea, hay mucha energía que no es electricidad. Las criptomonedas, el minado de criptomonedas puede estar consumiendo alrededor de 100. O sea, de esos 30.000, 100. Lo cual es mucho, ¿eh? Es mucho para minar criptomonedas, que al final es una cosa que, en mi opinión, no beneficia a nadie. Bueno, a los que beneficia es a los especuladores de las criptomonedas, ¿vale? Que están en su derecho, igual que los especuladores en bolsa, pero no producen nada especialmente positivo y, sin embargo, sí producen una cosa negativa, que es un medio de cobro para los delincuentes, especialmente Bitcoin. Bueno, pues eso se come 100 de estos 30.000. Y toda la inteligencia artificial del mundo, y esto es muy nebuloso, como digo, pero yo he hecho mi mejor estimación, basándome en los datos obtenidos, puede estar más o menos en ese nivel también, alrededor de 100, 100 y pico teravatios hora. Es decir, que consume más o menos como Bitcoin. Pero si luego tenemos en cuenta que todas las cosas buenas que se hacen con eso, es decir, el resultado que gracias a la inteligencia artificial estamos teniendo, como curar enfermedades, o al menos diagnosticar enfermedades, no voy a decir curar, diagnosticar enfermedades, ayudar en proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, por ejemplo, mejorar la eficiencia energética de los sistemas productivos, pues yo creo que está mucho más que compensado, ¿vale? Entonces, yo, en mi opinión, creo que lo que se utilice en alimentar... Eso también diría, hombre, vale, ahora estamos todos jugando con el ChatGPT y eso pues consume energía, ¿vale? Pero en algún momento pues nos cansaremos y dejaremos de jugar con el ChatGPT para tonterías, y si lo usamos será para hacer algo positivo o productivo, y todo lo que hagamos que sea productivo... Hombre, si se utilizara inteligencia artificial en el aula, pues nadie iba a decir que eso está mal empleado, igual que no está mal empleada la energía que se utiliza para la calefacción o la refrigeración de las aulas y cosas semejantes, ¿no? Pues un poco por ahí. Muy bien, gracias. Aquí usted quería. Hola, Miguel, lo primero felicitarte por explicar de forma fácil lo que es realmente difícil. Uy, fácil, fácil. Bueno, desde el punto de vista, estoy de acuerdo con que efectivamente tenemos que utilizar esta tecnología porque nos va a aportar, y de hecho está demostrado que nos aporta muchas cosas, ¿no? Yo, desde el punto de vista de la administración, tenemos que ser cautos sobre esto porque puedes tomar decisiones que afectan a la ciudadanía. Entonces, tenemos que utilizar esta tecnología, pero siendo cautos y teniendo medidas que por lo menos exigen una transparencia. Una transparencia desde el diseño, tendría que haber una transparencia, ¿no? Pero eso no es fácil, ¿eh? O sea, No es fácil. Como he dicho, una cosa es, a ver, hay dos tipos de transparencia. Una es la transparencia en qué herramientas se están utilizando y quién al final se hace responsable de las decisiones, que desde luego la máquina no va a ser, pues la máquina no da igual qué le vas a hacer, la vas a meter en la cárcel. Y otra cosa es la transparencia en cuanto me puedes explicar paso por paso cuál ha sido el proceso de decisión que ha llevado a que decidas concederme una licencia de construcción o no. Y claro, el tema es que depende de lo que preguntes. O sea, si tú montas un buen sistema bien montado de inteligencia artificial que te toma decisiones, en el ejemplo que he puesto, ¿vale? Supongamos que lo utilizamos para conceder licencias de construcción, que podía ser. Entonces, si tú construyes un buen sistema, ese sistema te va a ser capaz de, además, igual que yo le he pedido antes las referencias bibliográficas que me daban de dónde había salido la información, te va a decir en qué leyes se ha basado y cuál es la secuencia en la que tú puedes... Pero eso es una explicación post hoc, ¿vale? Es decir, no es la explicación de cómo ha tomado la decisión la inteligencia artificial, sino cómo te puedo explicar que esa decisión es correcta basándome en las referencias, leyes, etcétera, etcétera. Y eso a mí me parece perfectamente válido si te lo dicen así. Otra cosa es que evidentemente hay que cuidar mucho de la ciberseguridad de esos sistemas, porque alguien podría sesgar esas decisiones y hacer que se tomaran en su favor. Por ejemplo, si yo tengo una constructora y soy capaz de
intoxicar los datos de entrenamiento o lo que sea de la inteligencia artificial, pues puedo conseguir que me concedan a mí más licencia. No sé si eso sirve para algo o no, porque no trabajo en una constructora. Pero suponiendo que sirviera, podría conseguir que hubiera un sesgo en mi favor. Y eso hay que protegerlo, evidentemente. Sí, efectivamente. Hay que ser cautos y las fuentes de datos en las que se base, que sean ciertas, que sean restringidas al ámbito en el que estás y detectar que no te está engañando, que es difícil, ¿no? Es decir, Pero luego pasa otra cosa también, y perdona que te interrumpa, pero es que luego los humanos tendemos también a que si tú utilizas una inteligencia artificial, un sistema de decisión basado en inteligencia artificial, para tomar decisiones y en las 1000 que has probado, en todas ha funcionado bien, yo no me creo que la que hace 1001 la compruebes. No. Es así. Ya, pero esto es Estamos así. en un y luego rango de certeza, ¿no? Claro, y luego por otra parte, pregúntale tú a una persona por qué ha tomado una determinada decisión. Que decimos, es que la inteligencia artificial no sabemos cómo funciona por dentro, pero el cerebro de cada uno tampoco, ¿eh? No, eso no. O sea, esto que dicen, no, hombre, no se puede utilizar para, voy a decir un tema así ya muy polémico, para tomar decisiones judiciales. No se debería utilizar una inteligencia artificial, bla, 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 pero es que un juez decide basándose en qué. Por supuesto, en las leyes, en la jurisprudencia, claro que sí, pero la inteligencia artificial también lo puede hacer así. Pero luego la decisión última de por qué a este le aplico una pena en grado mínimo y a este en grado máximo y a este no sé qué, eso lo hará basándose en su experiencia y en su sentimiento y en sus impresiones, que es más o menos lo que hace la inteligencia artificial y ninguno de los dos van a ser capaces de explicar por qué. A ver, por aquí había alguien. Sí, usted. Y luego para allá detrás, y luego Vicente. Muchas gracias. Yo me sumo naturalmente a las felicitaciones por la intervención, pero yo me sumo también a su optimismo. Sí. Y quiero decirlo en nombre propio y, como usted sabe, también en nombre modestamente del Consejo Valencià de Cultura, donde tengo el honor de presidir la Comisión de las Ciencias, y estamos permanentemente en este debate, donde hay también unas posiciones románticas sobre el peligro, sobre el riesgo, pero es que eso es evidente, ¿no? Yo, además, en mi oficio de arquitecto, hemos desarrollado una herramienta de inteligencia artificial y nos está yendo estupendamente. Herramientas, se ha repetido, con acierto a mi juicio, y ahí es donde yo le hago una pregunta que me ha dejado desorientado. Cuando, quizás refiriéndose sobre todo a estas tan potentes de la generación, hay un proceso al final de caja negra, y esto me ha llevado a mí, a mi juventud, a Broadbent y a la caja transparente y a la caja negra. Yo no veo caja negra en las herramientas estas sencillas que soy capaz de manejar. Y además usted nos ha dado una cosa, un huevo de Colón, que es, y le podemos pedir las fuentes luego, y las fuentes son las fuentes, ahí ya no hay discusión. Claro, pero hay cosas en las que se pueden pedir las fuentes. Bueno, muchísimas gracias. No, a usted. Hay cosas en las que se pueden pedir las fuentes y hay otras en las que no. No, o que no es una decisión que no depende de unas fuentes concretas. O sea, yo le puedo preguntar 1000 cosas. Y el tema de la caja negra es simplemente que no existe una trazabilidad de cuál... O sea, por ejemplo, lo digo, se oye muchas veces hablar, y aprovecho la ocasión para hacer una cuña educativa, se oye muchas veces hablar de el algoritmo nos hace esto, el algoritmo nos... Justamente la inteligencia artificial es exactamente lo opuesto a un algoritmo. O llamarle algoritmo a eso es muy malo, o sea, no lo hagan, por favor. Es que me chirrían los oídos cada vez que alguien lo dice. Entonces, no es un algoritmo. Si fuera un algoritmo, habría una línea, o sea, una serie de líneas de programa que describirían en plan receta qué es lo que hay que hacer, y cuando alguien preguntara, ¿y me puedes explicar por qué ha tomado esto? Sí, mira, ves, ha pasado por aquí, ha tomado esta decisión, ha hecho esto no sé qué cuántos. Y si es un error, hasta puedo detectar dónde está el error del programa que ha hecho eso, del algoritmo que ha hecho eso. Sin embargo, en el caso de la inteligencia artificial, no. No, porque a mí me dices, ¿dónde está? Pues mira, yo abro la caja esta, que es negra, y lo que veo es, y esto es literal,
O sea, literal, salvando lo de la caja, que no es una caja, que es un ordenador, y que las neuronas son registros en un programa y ese tipo de cosas, pero muy parecido a la literalidad. Yo abro una caja de una inteligencia artificial y lo que veo es un montón de neuronas, cada una de ellas conectadas entre sí, y en cada conexión de neuronas hay un coeficiente, un numerito, entre 0 y 1, ¿vale? Entonces, la configuración, los valores que tengan todos esos coeficientes es lo que va a determinar cuál es la salida de la... Pero el problema está en que yo no puedo ir ahí y decir, mira, cuando esto ha dicho que, por ejemplo, si fuera un reconocimiento de imágenes, cuando esto ha dicho que esto es un gato, es porque aquí el coeficiente es 0,7, ¿ves? Si fuera 0,6 no sería un gato. Pues no. O sea, la razón por la que ha dicho esto es un gato está tan distribuida entre esos... Y cuando yo digo estos coeficientes, acuérdense de que he dicho que en ChatGPT 4 hay 400.000 millones de estos coeficientes. O sea, no es... Nadie puede mirar eso. A todos los efectos es como si fuera infinito. Nadie puede mirar eso. Y en ese sentido es una caja negra. Muy bien. Por aquí, que casi me la ha pasado. Perdón. Gracias. Muchas gracias por la conferencia, ha sido fantástica, de verdad. Gracias. Yo tengo una preocupación tremenda como periodista. No sé cómo va a poder afectar la inteligencia artificial a la información. Entonces, acierto un poco a vislumbrar que en términos positivos solo se me ocurre pensar que nos sirve, que a los periodistas puede servirles como para background, para incrementar el número de datos, etcétera. Pero en términos negativos es que me horroriza pensar si ya en el momento actual, sin que la inteligencia artificial esté desarrollada, las fake news son algo terrorífico, es que no sé qué va a pasar dentro de unos años y cómo la sociedad se va a poder informar y acertar cuando realmente algo es, cuando una noticia es cierta y cuando no lo es. Es una buena pregunta para la que no tengo respuesta. No, a ver, quiero decir, puedo intentar dar algunas nociones, pero evidentemente no sé lo que va a pasar en el futuro. La verdad es que el periodismo ha sufrido mucho ya. Yo lo siento mucho y es una pena porque yo soy de los convencidos de que el periodismo de verdad es básico para que una democracia funcione. Si no hay un periodismo libre e independiente y con un cierto poder, ahora que está de moda, resiliencia. Es decir, que pase lo que pase y esté quien esté en el poder, los periodistas puedan ejercer su trabajo sin depender de que les den o no les den una ayuda, les presionen de una forma u otra, etcétera, etcétera, pues la democracia está incompleta, ¿vale? Y esa es mi opinión. Y entonces, con todo el dolor de mi corazón, veo cómo la profesión de periodismo ha sufrido muchos embates con la tecnología, especialmente, y con la inteligencia artificial va a ser, en mi opinión, grave. Va a ser probablemente peor, porque es verdad que se van a producir más fake news cada vez y lo que tendremos que acostumbrarnos es por una parte, a desconfiar mucho, a tener un espíritu crítico, y eso también se debería de enseñar en el colegio, en la escuela. Pero por otra parte, también en el lado bueno podemos decir que la inteligencia artificial también puede ayudar a identificar las fake news. Con lo cual, de alguna forma, pues tendremos que aprender a utilizarla también para decir, bueno, esto que me estás diciendo aquí, pues seguro que no es cierto. Yo soy especialmente desconfiado con todas las noticias que no vienen de una fuente que yo conozca, y a veces incluso de las que conozco. Y entonces, pues uno de mis hobbies es buscar dónde está la falacia, la fake news. Y es muy divertido, porque dices, ostras, esta noticia que ha salido, a ver, primero, ¿en cuántas fuentes sale? Entonces sale una noticia, empiezas a mirar las fuentes y dices, pues sale en 15 fuentes diferentes, pero luego trazas y te ves que todas tienen el origen en el mismo sitio. Y al final hay un señor o una señora que ha dicho esto en tal sitio porque tal. Entonces dices, bueno, ¿y qué credibilidad tiene este señor o esta señora? Y empiezas a mirar y ya está. Suponiendo que exista, que a lo mejor ni siquiera es una identidad real, pero bueno, en algunos casos se puede comprobar, en otros no. A mí si me viene una noticia que viene originada en China, es que no tengo ninguna herramienta para saber si eso es cierto o no es cierto. Entonces, se podrá utilizar la inteligencia artificial para eso, para intentar detectar esas fake news. Y luego lo que yo creo es que el futuro debería de estar en que los medios de comunicación fueran más expertos en determinadas áreas de conocimiento y tuvieran, yo lo veo más como
expertos que tienen columnas de opinión que te explican la realidad, más que como medios que te dicen datos acerca de la realidad. Pues los datos están en todos los sitios. Bueno, hay varias palabras pedidas. Un complicado. señor por ahí, Vicent, Adela y otra persona para allá. No, ahí al lado de Enrique, el señor que está al lado de Enrique, sí. Luego Vicent. Y Bueno, enhorabuena por aterrizar estas cosas. ¿Dónde está? Aquí. Ah, sí. Y explicarlas, porque es muy importante que se intenten explicar. Y muy bueno el ejemplo del coche, ¿no? Porque ayuda a explicar pensando cuando se creó el coche y lo que ha influido en la humanidad. Y una reflexión que como ingeniero me tiene subyugado, que es todo esto está haciéndose en base al lenguaje escrito o hablado, y a lo sumo con imágenes, ¿no? Con dos de los sentidos, la vista y el oído, ¿no? Pero es que nuestro cerebro se alimenta además del olfato, ¿no? Ayer había un programa de un pensador que hablaba del olfato y del gusto y del tacto, ¿no? Suponiendo que solo hubiera 5 sentidos. Entonces, como ingeniero, intento pensar cómo se alimentará algún día una máquina para meterle todos los estímulos que realmente tiene un cerebro humano, ¿no? Me ha parecido muy interesante que plantees que cuanto más sepamos de la inteligencia artificial, más sabremos de cómo funciona nuestro propio cerebro. Interesantísima esa idea y me ha parecido genial. Y después de estas enhorabuenas, una pregunta. Europa, ¿no? ¿Qué puede hacer Europa en estos tiempos, en estos próximos 5 años, con este escenario que tenemos del Chip Act, del AI Act y del posicionamiento que está tomando cada entorno cultural y cada entorno empresarial? ¿Qué puede hacer Europa? ¿Quieres una respuesta pesimista o optimista? Quiero optimista, por favor. La optimista es, yo creo que en el ámbito de lo que es la producción de la tecnología, llamémosle de base, es decir, en cuanto a hacer cosas como nuevos ChatGPTs o lo que venga dentro de 5 años, que será otra cosa. Es decir, en cuanto a crear los sistemas de base, veo complicado que nosotros en Europa seamos capaces de hacer grandes avances, porque nos llevan delantera y porque por muchas cosas, porque no estamos suficientemente unidos, no tenemos una política de... Bueno, la de I+D un poco sí, pero la industrial, por ejemplo, no, etcétera, etcétera. Bueno, yo qué sé, por las historias de siempre creo que es complicado. Pero, sin embargo, yo creo que la inteligencia artificial también da una oportunidad a que las personas creativas, las mentes pensantes, puedan amplificar su influencia con su utilización. Y como en eso, pues lo que cuenta es la formación, la educación, quizá el background que podamos tener cultural, etcétera, etcétera, y otra serie de características del estilo, los principios éticos, los culturales incluso, pues a lo mejor ahí podemos tener algo que decir en el mundo. Y puede ser que utilicemos la herramienta de la inteligencia artificial de una manera que sea positiva para nosotros y para el mundo. Esa es la respuesta un poco más optimista. Muy bien. Vicent, por favor, y luego Adela, y luego, bueno, si hay media, ¿no? Sí. No, es Vicent. Sí, por favor. Bueno, enhorabuena por la ponencia, muy clarificadora, bueno, pues coincidiendo con los compañeros y compañeras que han intervenido antes. Bueno, aquí estamos un grupo de bueno, estudiantes universitarios en un máster de gestión de organizaciones educativas. Y como el tema de la educación aquí ha salido varias veces, es una cuestión fundamental en todo este mundo de inteligencia artificial que tenemos ya, que se nos plantea. Quisiera, bueno, pues simplemente hacer una reflexión sobre, bueno, como responsables de centros educativos,
¿cómo podemos, de algún modo, gestionar, cómo podemos aprovechar de un modo adecuado éticamente y epistemológicamente, desde el punto de vista de la propia inteligencia natural humana, ¿no? Toda esta tecnología, porque a mí me da la impresión, es un reto, y es que en los centros educativos, que son centros precisamente de estimulación y generación de la inteligencia, tenemos aquí una tecnología que puede restar autenticidad, es decir, puede introducir un elemento de simulacro. Sí. Y es el elemento que tenemos, por ejemplo, en la detección de simulacros o de fraude o de en fin, plagio, decía antes, de plagio, por ejemplo. Que la inteligencia artificial te haga el trabajo de clase o los Sí, exámenes. por supuesto, ese es el tema. Es decir, hasta ahora teníamos el Urkun, que era un antiplagio, pues ahí te le dabas la maquinita y te decía, pues 90%, 85% de plagio, y eso en un trabajo de fin de grado. ¿Hay inteligencia artificial que detecte el simulacro realizado por otra inteligencia artificial? Claro, hasta cierto punto sí. De todas formas, igual la respuesta que te doy no te gusta. Pero es que yo en estas cosas tengo ideas bastante rompedoras. Yo creo que un sistema educativo que está basado en que alguien no se pueda copiar utilizando una inteligencia artificial para generar un contenido, copiar o hacer trampa, entendido en un sentido amplio, pues no está bien. Sinceramente. Entonces yo creo que lo que debería de hacerse es que los estudiantes pudieran utilizar las inteligencias artificiales para hacer sus trabajos de manera abierta. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema? O sea, si un sistema educativo está educando a personas para que puedan cumplir unas determinadas funciones en la sociedad, si lo que les estás educando es para que sean capaces de generar unos contenidos que la inteligencia artificial puede generar y ellos hacer trampa y salir sin esfuerzo con los mismos resultados, pues igual es que no les estamos educando de la manera correcta. No sé si me explico, porque cuando lleguen a la sociedad, ¿cuál es su valor añadido? El ser capaces de hacer lo mismo que la inteligencia artificial, pero sin utilizar la inteligencia artificial. Estoy completamente de acuerdo, pero es muy sencillo. No tiene sentido. Plantearlo, claro, pero... No, pero espérate. Es que te explico por qué. Claro, te digo eso, pero ahora te digo cómo creo yo que se podría hacer. Introduciendo esa herramienta y muchas otras herramientas en el proceso educativo, de tal manera que lo que le pidas a los estudiantes sea aquello que las personas pueden añadir o pueden aportar de valor añadido en los procesos que luego van a tener en la sociedad. Es decir, por ejemplo, trabajo en grupo, investigación, espíritu crítico, ser capaces de identificar cuáles son los resultados que tienen sentido y que no tienen sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es como cuando yo soy ingeniero industrial. Cuando íbamos a los exámenes y nos decían, podéis utilizar calculadora, pues era peor. Dices, hostia, ya nos ha pillado. Porque si te decía que no podías utilizar calculadora, era porque el examen iba a ser más sencillo, puesto que se iba a basar en que fueras capaz de acordarte o deducir una fórmula que tenías que utilizar por un problema que no iba a ser muy complicado. Si te decía que no podías utilizar la calculadora, es porque de verdad se trataba de que entendieras de qué iba aquello y que le daba igual que llevaras todas las fórmulas apuntadas en la memoria de la calculadora, porque no era eso, era saber identificar qué es lo que tenías que utilizar y qué es lo que no. Y en ese sentido es en lo que creo que hay que educar. Es decir, hay que educar en tener ese espíritu crítico. Yo siempre he dicho que un ingeniero es aquel que cuando le dices que haga el cálculo de un grifo o 3 grifos están llenando una piscina con unos caudales de no sé cuántos y de lo cual, y le sale el resultado que esto tiene que tener 3 millones de litros por segundo, dice, eso es imposible. Eso es un ingeniero. No el que dice, me ha salido 3 millones y he repasado los cálculos y siguen siendo 3 millones. Pues se habrá equivocado el profesor al poner el enunciado, pero nadie puede tener un grifo de 3 millones de litros. Bueno, el Amazonas a lo mejor, pero no es un grifo. Completamente de acuerdo, muchas gracias. Bueno, Adela, Kenia, y vamos a ir teniendo que cerrar. Porque... Espera, el micrófono. No quería dejar de darte la más cordial enhorabuena por una
conferencia que creo que hemos disfrutado todos porque lo hemos entendido y mira que es complicado. Y bueno, has demostrado una sabiduría más o menos infinita. Entonces, es que tengo más de 400.000 millones de conexiones. Pero bien empleados, que es la clave. Bueno, a mí me da la sensación, cuando ha aparecido todo este boom de la inteligencia artificial, que esto se viene reproduciendo en los últimos tiempos. Por ejemplo, cuando apareció el tema del genoma humano, pues todo el mundo estaba, ¿y qué pasará? ¿Y qué nos ocurrirá? Y entonces la policía podrá detectar a las gentes y sabrá, y se vea bien en todas las prevenciones. Tenía razón Kant, es decir, el puñal se inventó antes que el imperativo categórico. No, es que lo dice, no, tiene toda la razón del mundo. Sí, aparece un arma, se ha dicho por aquí un instrumento, y entonces puede servir para matar o puede servir para sanar. Y después es cuando se dice, oiga, no, que esto si mata a la gente es malo y si cura es bueno. Yo creo que nos está pasando continuamente, nos pasa con las neurociencias, nos pasa con todo, y creo que estamos en el extraordinario momento de estar ya reflexionando y diciendo, esto es un instrumento fantástico, vamos a ver si lo empleamos para el bien al máximo. Creo que es un momento fenomenal. Entonces, una cosa que me llama la atención es que, como tú sabes bien, cuando en la Unión Europea se hizo, en la Comisión Europea se dijo que se podían admitir personas electrónicas, legalmente personas electrónicas. Entonces salieron, creo que eran 200 expertos que hicieron un escrito diciendo, eso no puede ser de ninguna manera, eso no puede ser y una de las razones que daban es porque se ha dicho desde la Comisión que la trazabilidad no es posible, porque claro, se hablaba de tener unas personas electrónicas precisamente para hacerse cargo de los daños que se pudieran causar y que fueran responsables y que pagaran, porque si no, a ver quién paga. Y entonces decían los de estos expertos que decían, pero sí que es todo trazable. Me ha llamado la atención porque es una afirmación muy rotunda. Yo creo que no es cierto. Esa no puede ser porque es trazable y se puede trazar perfectamente quién ha sido el responsable. Entonces, a mí me gustaría, porque como tú has dicho que eso, porque hay un lío entre transparencia y trazabilidad impresionante. Entonces, la trazabilidad es, explíqueme usted el camino que ha seguido todo esto y como tú has dicho, es post. Entonces, aquellos dicen, sí se puede o no. A ver, muy buena pregunta porque efectivamente va al medio de la cuestión. A ver, depende, esto es lo del lenguaje siempre, hay que tener mucho cuidado con los términos que se dicen. Yo antes cuando hemos hablado de lo de los trámites administrativos he dicho una cosa es la transparencia, cómo estoy haciendo esto, qué herramientas estoy utilizando, qué leyes aplico, qué leyes dejo de aplicar, etcétera, etcétera, y lo estoy haciendo de esta manera y el humano que está en el bucle o en el proceso actúa en este sentido y no en otro, y la inteligencia artificial hace esto y no otra cosa, eso es transparencia, y otra cosa es trazabilidad. Y claro, yo puedo hacer la trazabilidad de quién actúa en cada momento, en qué parte del proceso, pero igual que yo no puedo trazar lo del juez que decía antes, si decide aplicarte la máxima pena o la mínima, porque tiene una experiencia y una impresión de si tú lo que le has contado era verdad o no era verdad, pues tampoco puedo trazar la inteligencia artificial. Hablando de inteligencias artificial de este tipo, que luego hay otras cosas que son mucho más algorítmicas y ahí hay, pero las que son, digamos, las que de verdad nos afectan ahora en estos momentos son las de las redes neuronales y todo eso. Entonces, no puedes trazarla. Entonces, ¿qué quiere decir trazabilidad? ¿Quiere decir que soy capaz de identificar que ha sido esa inteligencia artificial la que lo ha hecho? Pues igual sí. ¿Quiere decir que puedo decidir, o sea, que puedo averiguar cómo ha sido todo el proceso interno de decisión? No. Pues entonces los expertos metieron la pata. Sí, a veces ocurre. También es que, no, hombre, quiero decir que es como todo. También depende de si estás opinando en tu terreno. Y si tu terreno además es un terreno opinable, pues también es un problema. Es decir, que esto es como todo. En el vuestro, por ejemplo, en el de la filosofía, es mucho más complicado que en el de la tecnología. En la tecnología las cosas o son o no son. Y cuando yo digo una cosa, me pueden demostrar que estoy equivocado. Pero en el ámbito filosófico, por ejemplo, es mucho más complicado. Pero ya hablaremos. Bueno, sé que hay más palabras pedidas, pero lo estricto es que tenemos que acabar a 1:30 o tenemos unos minutos más, ¿no? ¿Una? Sí, pues venga, adelante. Sí, sí. Por allá, allí, al lado de Enrique. Vale, yo quiero ser muy estricto, pero... Nada.
Sí, hola Miguel, muchísimas gracias por tu conferencia y hay solo un comentario muy breve. Entiendo, por lo que has dicho, que todo el modelo, por lo menos de la inteligencia artificial generativa, es un modelo basado en probabilidades. O sea, que al final, si la palabra que busco es la que tengo más probabilidades entre millones, es decir, que la fuente... Depende de dónde quieras llegar. Bueno, ahora dónde puedes llegar. Entonces, lo que yo digo es que hay una cosa que, muchas que dijiste, pero hay una que no dijiste, y esa creo que es la que no es que me preocupa, me parece esclarecedora. Vale. Si eso es un modelo donde las probabilidades es donde se nutre el sistema, eso quiere decir que no hay intencionalidad. Es decir, que el sistema, por muy desarrollado que tenga sus conexiones neuronales, no tiene una intencionalidad. Entonces, en ese sentido, descartamos toda una serie de fantasías que se han dicho, que si las inteligencias no van a gobernar el mundo, que si van a hacer esto, que si van a hacer lo otro. Es decir, no has hablado de esto, pero una de las fantasías que circulan todo el tiempo es que las inteligencias artificiales más o menos van terminando pues haciéndose dueño del mundo. Pero en el momento que no hay una intencionalidad, totalmente, eso lo descartamos. Sí, a ver, está muy bien que acabemos con esta pregunta precisamente. Es el Terminator de las preguntas. A ver, en el nivel de tecnología, de avance de la tecnología que tenemos en estos momentos, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Efectivamente son probabilidades, o si quieres coeficientes, pesos en la toma de decisión y se reconfiguran según va aprendiendo el sistema, etcétera, etcétera, pero claro, no hay una intencionalidad desde el punto de vista, desde el momento en el que no hay una voluntad. Exacto. Entonces, si no hay voluntad, ¿qué intención puede haber? Ahora bien, yo no sé lo que puede pasar dentro de X años, ¿vale? Pero esto también depende mucho de las perspectivas vitales o de las creencias de cada uno. Yo soy de la opinión de que los procesos de conciencia y etcétera, etcétera, nacen de la acumulación de cantidad que produce luego que haya procesos emergentes, ¿vale? Pero en ese sentido, pues cuando tengamos tantas conexiones cerebrales en la red esta, pues podría ocurrir algo que nos sorprendiera, o igual no, que igual yo no me sentiré defraudado en ninguno de los dos casos. En este caso, como decía Feynman, el famoso físico que fue premio Nobel, le preguntaron una vez qué pasaría si usted no está contento, o sea, si a usted le es suficiente con el estudio de la física o del universo a través de la física y todo eso, y qué pasaría si no llegáramos nunca a encontrar las verdades últimas y universales. Y dijo, pues bien, si llegamos a las últimas y universales, pues estaré satisfecho, y si no, pues estaré feliz también, porque seguiré haciendo investigación y pensando y dándole vueltas a las cosas, que es lo que me divierte. Pues yo pienso algo parecido. Pues solo una cosita más, como hablaste de los jueces, por terminarlo con una anécdota, ¿no? Es decir, que los jueces cuando toman decisiones también una caja negra y no sabemos por qué las toman. Claro. Pues se ha confirmado que toman decisiones mucho más benévolas después de comer que antes de comer. Bueno, eso a la IA de momento no le pasa. De momento. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. Yo creo que magnífica ponencia y has complementado perfectamente con las respuestas. Ya he dicho que vamos a estar un par de años en EDNOR con una parte de la inteligencia artificial, que es la ética de la inteligencia artificial. Por lo tanto, pues te vamos a dar tarjeta VIP para que sigas viniendo y nos sigas, porque claro, esto avanza a tal velocidad que efectivamente tu prudencia, en muchas ocasiones has dicho esta tarde, yo no sé lo que puede pasar, ejercicio de realismo y de humildad sobre todo, ¿no? Pero bueno, entre todos, como has acabado, ¿no? Entre todos pues seguiremos avanzando. Yo es que creo que esto no se acaba. Muchísimas gracias a todos vosotros. Como he dicho, nos tomamos ahora algo y si ha quedado alguna pregunta en el tintero o alguien que tal, pues podemos seguir conversando.
Y yo nada más avanzaros, como solemos hacer, que el próximo encuentro del seminario de este año de la Fundación ENDOR será el 13 de marzo, lo haremos aquí también, y tendremos como ponente a Andrea Ricci para hablarnos de otra de las grandes preocupaciones, ¿no? Si la inteligencia artificial es una, yo creo que otra gran preocupación que tenemos en este momento es el contexto global, ¿no? El contexto geopolítico global. Andrea Ricci, como sabéis, es la persona que dentro del diario El País es el corresponsal de todo lo global. Antes se llamaba geopolítica, pero bueno, ahora el contexto es más amplio y vendrá a darnos su punto de vista, que también creo que será muy interesante. Hasta entonces, pues seguiréis recibiendo nuestro boletín. Los que no estéis apuntados, meteros en la página EDNOR y os apuntáis, que es gratuito, y toda la semana recibiréis información. Y muchísimas gracias por estar aquí, porque eso es lo que le da sentido a nuestra fundación, y muchas gracias a Miguel y a Félix.